vamos a dar inicio a nuestro segundo panel denominado Políticas Públicas para el Desarrollo de las TIC. Para esto, invitamos al escenario al presidente de la Cámara de Representantes y codirector del partido de la U, doctor Alfredo de Luque, al representante de la Cámara y presidente del partido Cambio Radical, doctor Rodrigo Lara Restrepo, al representante de la Cámara, David Barguil Asís, y presidente del Partido Conservador Colombiano, al alto consejero presidencial para las regiones, doctor Carlos Eduardo Correa, y al moderador para este segundo panel, el doctor Óscar Ritoré, cofundador de Estrategia y Poder. Bienvenidos a todos. Bueno, llegó la hora esperada, el momento TIC de la verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación a este panel, que tiene un extraordinario nivel de interés. Muchas gracias a los invitados por aceptar esta convocatoria. Yo les voy a pedir un favor, si me lo permiten. ¿Se pueden poner aquí para hacer una selfie? ¿Un selfie? Gracias. En esta posición, señores. ¿Y me puede regalar un poco más de luz? Si es posible. Quiero que hagamos la cortina porque está muy oscuro. Carlos, ¿es posible que nos acompañes? Por favor. Esta mañana, cuando se inició, dándoles de nuevo las muchas gracias por su aceptación a esta convocatoria, cuando se inició esta charla, Yamid Ahmad utilizó tal vez la palabra más atractiva, más seductora que se puede utilizar en este tipo de escenarios, y es rezagados, rezago. Y quiero arrancar por preguntarle a cada uno de ustedes. Arranco por el doctor David Barguil, que es además un nativo digital. Él sí tiene 50.000 seguidores en Twitter. ¿Qué tan rezagados estamos en política en Colombia, en el mundo TIC, en el universo digital? Gracias, doctor Barguil. Bueno, muy buenos días. Agradecerle a los organizadores de este importante foro y a mis compañeros de panel. Yo creo que hay que hacer una primera importante reflexión. En Colombia siempre somos dados a fustigarnos. Yo creo que hace parte de nuestra cultura. Yo creo que primero que hay que hacer un gran reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno en todo el tema de la profundización en materia de tecnologías en el país. Creo que negar ese esfuerzo sería casi que tener los ojos cerrados a lo que se ha venido haciendo. Ahora bien, algo muy importante para destacar es que tenemos que entender todos en Colombia que el desarrollo tecnológico, que el desarrollo digital está estrechamente ligado al crecimiento económico. Cuando uno ve las economías del mundo que tienen el mayor índice de desarrollo tecnológico, son economías donde el crecimiento de su Producto Interno Bruto es notable, es decir, hay una correlación entre el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. Crecimiento económico que sin lugar a dudas es la clave para el mejoramiento en la calidad de vida, para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad. Y esa tiene que ser la visión de la esfera pública, por supuesto, para dar la prioridad y tomar las decisiones que correspondan en la búsqueda de ese desarrollo tecnológico. Pero perdón, yo veo a los políticos de este país y quiero aclarar que ustedes, reitero, son nativos digitales, de espaldas a las realidades digitales de los receptores. A usted lo veo muy activo. Leí con mucho cuidado su columna, que además la promueve, la columna de dinero la promueve en su cuenta de Twitter. Sospecho que usted mismo la administra, que no se la entrega a un community manager. Veo al doctor de Luque muy montado en este tema, teniendo en cuenta que el doctor de Luque pertenece también a esta generación, y al doctor Correa lo veo entrando en un universo, además un universo al que pertenece porque convirtió a Montería, su Montería, en una ciudad smart. ¿No siente usted, doctor de Luque, que de pronto nos está faltando algo en política? A mí me cuesta trabajo, por ejemplo, perseguirlo en redes sociales. Pero
claro que nos ha faltado y nos falta muchísimo y nos falta hace mucho tiempo y además estamos sobrediagnosticados sobre lo que nos hace falta. Yo trabajé 10 años en el sector TIC, me retiré en el 2009 para aspirar a la Cámara de Representantes con tan buena o con tan mala suerte de haber salido electo, pero el tema es que todos sabíamos en el 2009 lo que había que hacer y aún hoy en el 2016 sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Hemos avanzado en muchos aspectos importantes como por ejemplo la penetración de internet en las casas, en las oficinas del país, en eso nos hemos concentrado y ha salido muy bien el trabajo que desarrolló el Ministerio de TIC, pero ahora tenemos que concentrarnos en otras cosas. Pero hay temas que por ejemplo nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que hay que hacer y no los hemos hecho, por ejemplo trabajar no solo en la convergencia de las tecnologías, sino en la convergencia de la regulación y los organismos rectores que deben permitir que esto se dé de verdad. Y nos hemos concentrado en temas absurdos, pienso yo ya en este momento, que no causan ni atención dentro de los círculos políticos, como por ejemplo, vamos a crear un tercer canal. ¿Pero para qué un tercer canal? Es decir, si a mí me preguntan que necesitamos un tercer canal, yo diría, necesitamos un tercer canal cuando los canales establecidos en estos momentos se quejan porque la pauta publicitaria para ellos, la torta va bajando y va bajando y va bajando. O vamos nosotros quemándonos las pestañas porque miremos cómo regulamos Uber. Pero ¿por qué vamos a regular Uber si Uber es simplemente una facilidad tecnológica que se está dando y que si no es Uber mañana va a ser otra y nos van a salir 1000? Es decir, nos estamos quemando las pestañas como políticos en temas que debemos superar ya y avanzar en esas barreras artificiales que nosotros mismos nos hemos creado. Obviamente detrás de todo existen intereses particulares que se oponen al cambio, que tienen miedo al cambio, como decía el expositor anterior, los taxistas le tienen miedo a Uber, RCN, Caracol le van a tener miedo al tercer canal, pero a quien deben tenerle miedo y con quien deben empezar a competir, que son por ejemplo las diferentes pantallas donde hoy vemos contenido audiovisual, pues no se da. Fue todo un rollo, si ustedes recuerdan en el 2009, si no estoy mal, la nueva ley de TIC, en donde iba a ser la revolución, íbamos a entrar en convergencia con todos los servicios y iba a haber identidad en con las diferentes entidades, valga la redundancia, que vigilan y regulan el sector. Y no fue así. Se acabó la Comisión Nacional de Televisión porque se iban a dar todas las funciones también a una sola entidad y tampoco se pudo hacer. Hoy tenemos compromisos internacionales y recomendaciones, por ejemplo, del Banco Mundial, de la OCDE misma, que implican que nosotros tengamos que avanzar en esa convergencia de entidades y aún no lo hacemos. ¿Qué pasa? Pero, entre saco de lo que usted dice, que lo que hay es miedo. Miedo a lo desconocido, miedo. Hay mucho miedo y hay muchos intereses económicos también que impiden que se desarrolle el sector TIC como se debe desarrollar en el país. Doctor Correa se está estrenando como alto consejero presidencial para las regiones, un hombre que conoce además bien a fondo las regiones y que además ha manejado el tema TIC con mucha solvencia. El desafío, doctor Correa, desde esa consejería presidencial para convertir a las regiones, no a las ciudades, a las regiones en regiones TIC, ¿cómo es? ¿Cómo lo va a lograr? Oscar, yo voy a coger dos palabras que dijiste al principio que fueron rezago y nativos. ¿Sí? La velocidad de la tecnología y de la apropiación es muy rápida. Todos estos niños están creciendo muy rápidamente con la tecnología, pero tenían un gran problema que era el rezago en materia tecnológica en las regiones. Difícilmente tenían acceso. Vemos todavía niños en zonas rurales de nuestro país que sus clases de pronto de tecnología o de computadores son como una caja de cartón simulando un computador. Entonces, este gobierno ha hecho algo muy importante en términos de unir o converger mucho más ese nativo y ese rezago en tres términos, en tres temas que son acceso a la tecnología, que es ese indicador que creo que el ministro mencionaba esta mañana, pues no pudo estar en la conferencia, y es estudiantes por computador, que se pasó casi de 36 estudiantes por computador a 5 estudiantes o terminales por computador, porque ahí tienes computadores, tabletas digitales, pues todas las terminales posibles. Otra que es la conectividad, que es que se está llegando con internet a cada rincón de nuestras regiones, con kioscos digitales, con zonas Wi-Fi, que ahora el ministro está haciendo convenios con las diferentes regiones. Y la otra que es muy importante y que decía y preguntaba Oriana ahora de Findeter, y es la más preocupante, es la apropiación. Una cosa es tener acceso, tener una terminal, tener conectividad, y otra es la apropiación. Y esa, por ejemplo, es una de las barreras en los docentes
donde ya los docentes mayores tienen miedo a la tecnología, y siempre le decía a los docentes, pues cuando fui alcalde, les decía, en 2 años esto sí que se va a poner maluco, porque van a estar enfrentados a puros nativos digitales, y si ustedes no manejan esas herramientas sí que no van a poder dar clases, porque ya el conocimiento no está en el docente, sino el conocimiento está en la web, está en la nube, está ahí, y simplemente el docente tiene que enfrentarse a unos nativos digitales y ver cómo va a hacer para enseñar más bien con pensamiento crítico. ¿Cuál es el tema que tenemos que hacer ahora para llegar a las regiones? Es la apropiación, es poder hablar con esos alcaldes, gobernadores que se atrevan a presentar proyectos, que ha habido recursos, que el gobierno ha sido insistente en que los entes territoriales presenten proyectos al gobierno nacional en diferentes temas que no son solamente comprar computadores, sino en salud, en educación, en gobierno, en todos los temas que tiene que manejar un alcalde y un gobernador. Entonces, poder sensibilizarlos a que se atrevan a hacer proyectos de tecnología y no solamente de infraestructura en vías o en colegios. Ahí es donde está el reto, y creo que con la experiencia puedo contarles mucho de cómo se puede hacer. Doctor Lara, gracias por aceptar la invitación. Más de 70.000 seguidores en Twitter, nativo digital, y además director de un partido político que tiene un poder impresionante en una de las regiones TIC más importantes de Colombia, que es el Caribe. Paradójicamente, todos sus compañeros de panel caribes, y usted manejando el Caribe, con casi 3 millones de votos en las últimas elecciones. ¿Cómo lograr que los partidos políticos desde las TIC se sintonicen con los receptores, con esos nuevos electores, con esos nativos digitales que están observando a través de estas tribunas? ¿Cómo y qué hacen ustedes? Bueno, yo creo que para que tanto los partidos políticos como la educación llegue a los rincones más alejados del país, pues es necesario desplegar la infraestructura necesaria. Yo creo que hay que hacer un énfasis muy grande desde el sector público para que los prestadores de Internet, banda ancha, fija, como móvil, puedan llegar a todas las regiones del país. Y ese es el gran reto, tanto para los partidos políticos, para que puedan llegar y hacer política moderna a través de las redes sociales, como para la educación o los diferentes servicios del Estado. Cómo llegar a los rincones más alejados del país, cómo ofrecer todos estos servicios educativos o bienes públicos, o simplemente cómo vincular a la población a la nueva forma de hacer política, que es a través de las redes sociales y la interacción con cada persona, pues facilitando el despliegue de infraestructura en las regiones más alejadas del país, creando un marco regulatorio que no desincentive la inversión por parte de las empresas encargadas de desplegar estas redes. Desplegar infraestructura de Internet móvil como de Internet fijo es costoso, como lo es también desplegar infraestructura para la energía eléctrica, es costoso. Y por lo tanto hay que tener un marco regulatorio que incentive la inversión en infraestructura. Segundo, muy importante, facilitadores rurales del país. Las franjas altas son más costosas, el alcance de cada antena es más corto y por lo tanto es más difícil. Y aquí viene un reto muy grande, y yo sé que este año, a finales de este año, el próximo, el Ministerio de las TIC va a abrir esta subasta, y es la famosa subasta de 700, porque es extraordinaria. Mientras que en una franja de 700 una antena puede tener un alcance de varios kilómetros, en una franja de 2500 tiene muy poquitos kilómetros. Por lo tanto, para llegar a las zonas más recónditas del país es muy importante la asignación de este espectro. Aumentar los topes de espectro que tienen hoy las compañías incumbentes de telefonía móvil para poder llegar a todas estas regiones. Y por otro lado, ofrecer igualdad de condiciones a todas las empresas para que puedan también pues acceder a más espectro. En resumen, yo creo que para que podamos vincular a los 2 millones de colombianos que hoy trabajan en el campo, que hoy viven en las zonas rurales del país, hay que llegarles con tecnología de alta velocidad, no más Internet de segunda generación que simplemente permite enviar mensajes, y eso se logra con más espectro
y facilitando el despliegue de infraestructura. Yo creo que desplegar infraestructura de telefonía móvil debe ser algo tan importante como desplegar infraestructura de cualquier naturaleza e inclusive debe ser declarada de utilidad pública. Bueno, pone usted en la almendra del asunto la situación y son ustedes, excluyo al doctor Correa por supuesto, son ustedes los que tienen la responsabilidad y casi que la obligación de lograrlo, porque esto se logra desde el legislativo. ¿Está el Partido Conservador, doctor Barguil, preparado y preparando a sus electores de futuro para que a través de las redes sociales sean capaces de llevarlos a donde quieren ustedes que los lleven? Creo que este es el tema central incluso del panel y yo aquí me quiero detener en unos esfuerzos que ya se han hecho y por supuesto… Le voy a pedir que en 2 minutos lo resumamos. No sea tan radical. Doctor, aquí el radical es el doctor. Miren, se han venido haciendo esfuerzos desde el Congreso de Colombia y le voy a hablar de dos importantes iniciativas. Recuerdo la primera, año 2012, de nuestra autoría, una iniciativa que trató y trabajó el tema de topes tarifarios y en esa ley dejamos establecido que los mecanismos transaccionales de la banca en Colombia, por ejemplo, en el Internet, tenía que ser el mecanismo más barato de todos en el mercado. ¿Y se cumplió? Sí, se está cumpliendo hoy. Y eso, por supuesto, era una apuesta pensada, no solo pensando obviamente en los usuarios de los servicios financieros, sino entendiendo que las herramientas tecnológicas son el futuro, y son el futuro para garantizar bajas tarifas y mejor calidad en la prestación de los servicios, hablando, por ejemplo, en temas de seguridad. Eso fue una iniciativa que se puso en marcha en el año 2012 y que hoy está operando. Hay una gran preocupación, que es como el tema de fondo, los altos niveles de concentración en el mercado. Y Colombia no es la excepción. Es más, en un estudio de Fedesarrollo se dijo, a cifras de 2013, que las ineficiencias en el mercado de las telecomunicaciones en el país nos costaban 5 billones de pesos al año a los colombianos. Y el indicador que se utiliza para medir los niveles de concentración nos colocan entre los países con mayores niveles de concentración del mundo. Nos supera México y nos supera Perú. Pero cuando uno revisa las cifras en México, por ejemplo, sin importar que el nivel de concentración de ellos sea mayor, por ejemplo, el precio, las tarifas de minutos de celular es mucho más barato. Si no entendemos que aquí hay que combatir desde el Congreso, desde el gobierno, con la regulación, con la supervisión, ese tipo de prácticas que generan los altos niveles de concentración del mercado, por ejemplo, en telefonía y en Internet, pues aquí nos vamos a ver abocados a altas tarifas, a mala calidad en la prestación de los servicios que hoy estamos padeciendo. Es una buena idea para un proyecto. Pues ya hay varios, por ejemplo, de ahí surgió la idea, el doctor Rodrigo Lara se acuerda, en ese momento el presidente de Asomóvil, cuando vimos el gran debate para la eliminación de las cláusulas de permanencia. ¿Qué son las cláusulas de permanencia? Un mecanismo de fidelización forzosa. Era tener amarrado al usuario de por vida. ¿Por qué de por vida? Porque usted compraba un celular 2 años de plan, pero usted hacía reposición y ahí iba renovando. Ese usuario iba a estar de por vida ligado a la empresa de telefonía donde tenía su plan. ¿Y eso qué generaba? Que la empresa no tenía ningún incentivo para competir con calidad, para bajar tarifas, para hacer promociones de verdad, porque tenía amarrado al cliente. Y ese fue un esfuerzo que se hizo. Obviamente hay un gran debate alrededor de los precios de los equipos, muy ligado al precio del dólar, pero que ha generado clarísimo, y ahí están los estudios, gran competencia y siempre es el usuario el beneficiado. Y otras iniciativas, por ejemplo, una que hoy cursa en el Congreso también de nuestra autoría, el tema de rollover. ¿Por qué si usted tiene un plan de 700 minutos, consume 500, por qué los 200 se vencen? Si los minutos no son lechugas ni tomates, eso no es un bien perecedero. ¿Por qué, por ejemplo, una tarjeta prepago de 2.000 pesos se vence en 24 horas? Y le voy a decir algo, todo este tipo de condiciones de tipo monopolístico, de abusos de precios, de alta concentración, afectan a todos los usuarios, pero sobre todo a los más pobres. Siempre son los más pobres los que terminan recibiendo la mayor carga de estos abusos y allí tiene que ir direccionada, por supuesto, o tienen que ir direccionados los esfuerzos, lo estamos haciendo nosotros desde el Congreso y el llamado es a que el gobierno, a través de la regulación y de la supervisión, haga esfuerzos también en esa materia. Es oportuno hacerle un reconocimiento a David Barguil, que es una especie de David frente a un Goliat en el Congreso que se ha enfrentado a unos poderes superiores. Y le hablo a usted, doctor De Luque, ¿no es hora de que el Congreso de la República, la Cámara de Representantes que usted preside, en la que le quedan algunos meses como presidente, vaya
sintonizándose con la realidad del ciudadano digital? Sí, pero si me permite, yo quiero hacer dos observaciones con lo que decía David precisamente sobre los dos temas Claro, que él por hablaba. supuesto. Yo no estoy de acuerdo con la eliminación de las cláusulas de permanencia y lo discutí con él en su momento. Me parece que las cláusulas de permanencia permitían que los usuarios más pobres incluso pudieran acceder a ciertos beneficios de tener terminales modernas y avanzadas para acceder al servicio. Hoy incluso vimos ya hace como un mes al ministro de TICS hablando de que no está de acuerdo con las cláusulas de permanencia y de pronto eso se pueda modificar. Ahora, una cosa es la financiación de los equipos móviles y otra cosa es la no eliminación. Pero el tema de las cláusulas de permanencia, si bien es cierto, ataban al usuario a un servicio, es un tema que se ha discutido mundialmente y ha sido aceptado en la medida en que el usuario va a tener un beneficio. Incluso uno podría separar la cláusula de permanencia de la financiación del equipo, son dos cosas diferentes, pero bueno, eso es un debate distinto. Y de hecho, ese tema, por ejemplo, también, David, del que hablas, que se trata de, por ejemplo, por ley regular qué deben hacer por los minutos, eso precisamente con los minutos, si se vencen o no, eso es precisamente lo que nosotros como reguladores debemos olvidarnos. Y debemos olvidarnos en buen sentido en la medida en que exista un regulador expedito, convergente, que se encargue de esos temas menores. Eso es lo que nosotros debemos evitar como reguladores, estar pensando en qué pasó con el minuto, en qué pasó con la cláusula de permanencia. Nosotros debemos intentar de crear políticas públicas para el manejo de TICs. Por ejemplo, pero son cosas elevadas, presidente, que la gente elevadas, que la gente común y corriente no entiende, pero cuando a mí me roban el tiempo, claro, me roban los minutos. Claro, pero no deben ser competencia nuestra. Estoy de acuerdo con que eso no debe suceder, pero eso debe ser un organismo convergente, regulatorio, que vaya avanzando en la medida por regulación que avanza la tecnología, porque nosotros como legisladores, cuando vamos a hacer una ley en tecnologías de la información y comunicación, cuando terminamos de hacerla, pues ya hay que hacer otra porque cambió la tecnología. Debemos tener un organismo que se encargue de precisar esas materias de una manera mejor. Pero nosotros sí debemos, por ejemplo, intentar crear políticas como, por ejemplo, en este sentido. ¿Quién se imaginó aquí, en algún momento, que un teléfono, por allá en 1994, celular, iba a competir con la televisión? ¿Quién se iba a imaginar eso en algún momento? Nosotros debemos, hoy en día, los terminales móviles compiten con el televisor. Y hoy en día, por ejemplo, Netflix todos los días le quita más mercado a RCN y a Caracol, o le quita más mercado a los señores de Claro o a los señores de DirecTV. Y nosotros tenemos, eso no ha sido reconocido por la regulación colombiana. Es decir, hoy hay una competencia, aquí hay un mercado relevante de televisión o de contenidos audiovisuales que no ha sido reconocido por la legislación colombiana, y eso está creando unas desigualdades en la prestación del servicio que no van a llegar a un buen camino. Eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, de qué también nosotros debemos concentrarnos en lo que hablaba ahorita, en crear un regulador convergente de telecomunicaciones, y esas preocupaciones que tiene David de los minutos, y esas preocupaciones que tiene David de si la cláusula de permanencia está en razón David o yo, pues debe resolverles un regulador convergente. Muy pobre, pues se adaptan los planes al nivel de ingresos de la gente, pero los precios de los teléfonos móviles no. Un teléfono móvil vale lo mismo aquí en Colombia que en China o en Estados Unidos, un teléfono móvil inteligente. Por eso, en países como el nuestro, es muy importante encontrar mecanismos de financiación de los teléfonos inteligentes, o mecanismos básicamente como las cláusulas de permanencia que permiten vender estos teléfonos pues con la garantía que tienen los operadores, y es atando a una persona a 1 año o 2 años mientras termina de pagar el teléfono. De lo contrario, acceder a un teléfono que vale 1 millón de pesos o 2 millones de pesos en el mercado colombiano se vuelve imposible. ¿Por qué el ministro de las TIC quiere volver a las cláusulas de permanencia? Porque se dio cuenta que el nivel de penetración de teléfonos inteligentes en Colombia ha decrecido, o por lo menos no ha crecido y no ha penetrado como en otros países de América Latina que mantienen las cláusulas de permanencia. En prácticamente todo el mundo existe la opción de escoger cláusulas de permanencia mínima. Prohibirlas es quitarle a la gente una opción, y es: yo me quiero quedar con ellos 2 años, no me importa, pero quiero que me financien el teléfono. De lo contrario, lo único que queda es financiación directa, pero ya con tasa de interés de los teléfonos, como vienen haciendo las compañías de telefonía móvil o como hacen los supermercados. Porque es que, claro, los supermercados, las grandes superficies dicen: yo me quiero quedar con ese gran mercado de los electrodomésticos que es el teléfono, porque yo lo vendo a través de mi tarjeta de crédito que le doy a mis clientes. Pero en un país con tasa de bancarización tan baja como la nuestra, eliminar las cláusulas de permanencia es, sin lugar a dudas, un craso error, porque es el teléfono móvil inteligente
el que permite recibir los beneficios de todas las tecnologías de la información gracias a porque permite navegación. En resumidas cuentas, yo entiendo que pueden presentarse problemas, pero son problemas de regulación. Y la regulación puede ajustar, tanto por los minutos, tanto para pagar el teléfono a través de prácticas de transparencia. La medida es regulatoria y en ningún caso puede ser una medida absoluta como eliminar las cláusulas de permanencia, como hizo el ministro anterior, que fue un graso error y que no sirvió para desconcentrar el mercado, porque el operador más grande, el que tiene más músculo financiero, pues es el operador que naturalmente tiene más facilidad para crear productos Que no sea promesa, de político. Un minuto para esto. No, para cerrar ese tema simplemente Un minuto. yo diría, esto lo que quiere combatir David se llama un abuso de posición dominante. Y ese abuso de posición dominante tiene que ser específico para quien abusa de la posición dominante, y un regulador eficiente podría imponer medidas como esa, por ejemplo, prohibirle por tantos años que ejerza o que venda teléfonos con cláusula de permanencia mínima para evitar preciso la concentración. Si un operador hace lo que describía David, pues está abusando de su posición en el mercado y tiene que ser corregido, pero eso no debe ser por ley, eso debe ser por regulación. Los efectos del año inmediatamente siguiente a la eliminación de las cláusulas de permanencia, no lo digo yo, lo dijo la CRC, ahí está el estudio, fue el aumento significativo, no solo en la venta de equipos de todo tipo, hasta los de alta gama, no solo fue, y ahí está el estudio de la CRC, el sinnúmero de promociones, la bajada de la tarifa del minuto, es decir, los efectos se vieron. Lo que está hablando Rodrigo Lara de en los últimos 8 meses, la preocupación que hay alrededor de los equipos de alta gama, no se da por la cláusula de permanencia, se da porque el dólar en Colombia, el peso colombiano se evaluó un 70%, y como bien lo dice Rodrigo, los teléfonos vienen de la China, vienen de afuera, y el 70% de la devaluación de la moneda genera un impacto inmediato en el precio de los terminales. Pero si miramos lo que sucedió al año inmediatamente siguiente a la toma de la decisión, es absolutamente positivo para el mercado. Doctor Correa, un segundito, doctor Lara. Ve hacia dónde se fue el debate, hacia la herramienta, hacia el receptor. ¿Y cuándo le vamos a enseñar al ciudadano digital a utilizar esas herramientas inalcanzables? ¿Cómo? Bueno, como decía al principio, fíjese que aquí finalmente estamos llegando al acceso, que hablaba de 3 elementos: acceso, conectividad y apropiación. La discusión se ha de pronto situado en el acceso, en que la gente tenga un elemento, un equipo, ¿sí? Y lo que hay que buscar es la política o la forma, la regulación, el mecanismo de que más gente pueda tener un equipo de alta tecnología para poder tener acceso y luego conectividad, ¿sí? Porque no es un teléfono solamente con voz, sino con datos que estamos hablando, y eso es lo que va a hacer que mucha más gente tenga esa posibilidad de tener conectividad y apropiación. Entonces, yo creo que pues el debate pues con los congresistas ahora mismo acá sería largo, pero sí hay que buscar, porque en este momento, como decía el doctor Barguil, las condiciones cambiaron, el dólar, el peso se ha devaluado, y pues conseguir antes un equipo que costaba $1 millón de pesos, hoy está en 2. Yo quiero cambiar mi iPhone ya, que apenas tiene 6 meses, y ya quiero uno nuevo, pero resulta que vale 3 veces más de lo que costaba Palacio antes. se lo pasa en unos días. Y bueno, si viera que sí, pero por uno de menos gama. Estamos en austeridad y ya me dijeron que había flechitas disponibles. Y yo creo que es un debate que vale la pena seguir, porque si no logramos que más gente, más ciudadanos tengan acceso a la tecnología, pues no vamos a lograr esa competitividad que hablaba David ahora, que hablaba el doctor De Luque. O sea, finalmente, ¿a dónde queremos llegar? A que no se haya de pronto una terminal por ciudadano, ¿no? Que todo el mundo pueda tener acceso a Internet. Y ahí es donde creo que hay que centrarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en las regiones para que eso suceda? Lo hablaba con el doctor Lara y lo trabajamos juntos cuando yo fui alcalde. Una cosa es que los equipos estén a buen precio, que haya forma de llegar con conectividad a las regiones, pero por ejemplo, que los alcaldes ahora en sus planes de ordenamiento territorial puedan permitir que haya antenas para que pueda haber
multiplicadores de señales o algo así. Por ejemplo, ahora mismo muchas ciudades de Colombia tienen grandes limitaciones en el tema de antenas por el plan de ordenamiento territorial. Entonces, fíjate que ahí encontramos limitaciones importantes. Entonces, creo que es un ecosistema bastante complejo. Siempre me voy a eso, al acceso, que es el equipo, el computador, la tableta o el teléfono, a la conectividad, que es poder llegar con internet a cada rincón del país, y a la apropiación, que es poder enseñarle a estos niños nativos digitales que tengan acceso a un equipo a que puedan utilizarlo. Entonces, creo que cada vez que se analiza esto debemos mirar esos tres elementos. Carlos, yo creo que estos 4 líderes de opinión, que además son 4 líderes políticos, tienen perfectamente claro dónde está el problema y también tienen clara la solución. Y creo que aquí la solución es una solución legislativa, definitivamente. O sea, lo que no les va a perdonar a ustedes este ciudadano digital es que teniendo la oportunidad de solucionar un problema, no lo hagan. Y ese es un desafío magnífico. No va siendo hora de que el instituto, como producto de esta reunión, vaya armando un proyectico de ley que se radique por Cámara y que ponga y desafíe a estos señores a poner en blanco y negro lo que aquí está en color? Sí, claro, Oscar. No estaba previsto que estuviera en este panel, pero bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, y no solo nos vamos a quedar en presentar el proyecto de ley, sino que al oírlos atentamente a los dignos representantes que tenemos aquí, al alto consejero presidencial, yo quiero que la próxima vez que el doctor Barguil hable, o que el doctor Lara, o que el doctor De Luque, o que el doctor Correa, no cita Fedesarrollo, sino que cita al Instituto de Estudios Estratégicos. Entonces, vamos a trabajar en ese propósito, vamos a brindar unos estudios robustos que les permita a ellos continuar y contribuir de mejor manera en estos debates. Casi que se nos arma una sesión del Congreso aquí, y por lo cual les agradezco y los felicito. Entonces, creo que vamos a ir más allá. Un minuto, doctor Lara, para desafiarlo a que nos diga en este escenario cuál es su compromiso frente a este universo digital, a este universo industrial, a esta cuarta, a esta revolución que es lo que significa el mundo digital, desde la perspectiva del joven que además es director de partido, que además es un político, que además es un nativo digital. Bueno, Oscar, a mí me parece que desde el Congreso podemos contribuir primero en la creación del regulador convergente, muy importante, recomendación OCDE, separarlo completamente de posibles presiones políticas y de actores del mercado. Nos ayuda a redactar ese párrafo de esa ley. Fundamental, regulador convergente. Y segundo, despliegue de infraestructura, como dijo el doctor Correa. Esto es importantísimo. La infraestructura de telefonía móvil debe ser infraestructura de utilidad pública y debe existir una sola norma nacional. Ustedes no se imaginan lo que uno se encuentra a veces en muchos planes de ordenamiento territorial, porque eso se volvió un mosaico de normas. Yo, por ejemplo, recuerdo que el doctor Correa, cuando era alcalde de Montería, recibió una norma vieja que obligaba a que el 1 de enero de 2014, si no estoy mal, todas las antenas de telefonía móvil de Montería debían salir. Entonces yo le dije, alcalde, ¿usted es consciente que el día de mañana la gente va a tener que hablar por radioteléfono? Porque pues para hablar por celular tendrá que salir del perímetro urbano de Montería. Ciudades como Barranquilla establecen en su plan de ordenamiento anterior que las antenas deben estar ubicadas a 500 metros las unas de las otras, a 500 metros de distancia. Tecnología 4G no funciona a 500 metros, y las antenas tienen que verse entre sí, tienen que estar a distancias menores. O tenemos normas absolutamente arcaicas aquí en Bogotá que impiden instalar antenas de telefonía móvil cerca de las universidades. ¿Con qué criterio? No tenemos el más mínimo, que es justamente donde mejor comunicación y más velocidad se necesita. Una norma que se le ocurrió a un señor, que no, que es que los estudiantes no hay que instalarles antenas de telefonía móvil. O en el centro de Bogotá, la calidad de las llamadas en el centro de Bogotá es catastrófica, porque no permiten instalar antenas en la Candelaria o en los edificios que son monumento nacional. Pero otras ciudades que tienen monumento nacional, ciudades europeas, París, Roma, sí lo permiten, parece que obligan a que se mimeticen. Yo creo que eso hay que regularlo muy bien, porque además le sirve también de pretexto a las empresas de telefonía móvil para no ponerlas también, pues si no me dejan... Me parece muy bien lo que dice Rodrigo, pero también tenemos que avanzar un poco más, es decir, el acceso a infraestructura o la posibilidad de disponer la infraestructura que se necesite es un tema importante, pero vayamos más allá, es decir, también el tema, por ejemplo, importante de la penetración, ya Colombia tiene una penetración importante en temas de internet, en temas de banda ancha, en temas de televisión, vamos más allá, vamos a reconocer que aquí existe un mercado audiovisual
que no está solamente dado por los canales públicos o los canales abiertos, pero también está dado por los operadores de televisión por suscripción, pero también para todos aquellos que prestan servicio por internet, por ejemplo Netflix, por ejemplo HBO, por ejemplo YouTube. Vamos a reconocer ese mercado relevante, porque si no lo reconocemos, aquí va a haber una distorsión en el mercado que no va a ser buena. Y además de eso, vamos a enseñarle a usar el teléfono móvil a la gente o su computador para ganar plata. Eso es lo más importante. ¿Cuántas personas que están aquí en el auditorio ganan plata con las TIC? 2, 3, 4. Pero exacto. Yo pierdo con ella, pero ¿cuántas de ellas lo utilizamos para ver, o las mujeres que están aquí, cuántas utilizan su Instagram para ver qué está de moda en Europa? Todas. Aquí en Colombia se utilizan las redes sociales para divertirse, para distraerse un rato. Estás aburrido aquí en la reunión, abres aquí el Instagram y te das cuenta de qué es lo que está pasando. O para chatear con el amigo que tengas más cercano. Pero tenemos que crear conciencia para volver a la gente productiva en temas de TIC. Vamos a utilizar esa herramienta para que sirva y pese en algún momento en el Producto Interno Bruto de Colombia. doctor Barguil. Yo creo que hay un gran reto de corto plazo, la utilización de todos estos mecanismos tecnológicos. Como bien dicen mis compañeros de panel, se ha hecho un gran esfuerzo en penetración, gran esfuerzo, ahí están las cifras, pero yo creo que el gran reto es la utilización. Por eso celebro la política lanzada por el ministro TIC recientemente de las 1000 zonas Wi-Fi gratuitas. Yo creo que además lanza un gran mensaje, porque de qué nos sirven las tablets y los terminales y los teléfonos si no hay conectividad y si no hay utilización de esos mecanismos. Yo creo que es una gran visión de lo que hay que hacer. Ahora bien, y dejo este tema para cerrar, si en Colombia, y este foro es de mucha importancia por ello y lo aplaudo, y ojalá sigamos en este escenario, no entendemos que viene la revolución digital y que ese es el mecanismo para el crecimiento económico, pues nos va a dejar el tren. Aquí estamos en el debate de Uldarico Peña y Uber. Ese debate ese no es el debate, eso es un taxista por otro. Ahí no se pierde ningún empleo. El debate que viene es, señores, el carro no tripulado de Google, que ese es un taxista desempleado. Esa es la revolución digital y eso no está lejano. Y si Colombia no se empieza a preparar para ese gran reto, vamos a sacrificar empleos que se van a ir a otros lugares del mundo y va a verse, por supuesto, en entredicho el crecimiento económico que nos garantiza calidad de vida para todos. Como estamos redactando el proyecto, doctor Correa, y es de Iniciativa Ciudadana, queremos invitarlo a que usted nos arme un párrafo desde la perspectiva del alto consejero presidencial para las regiones, añadiéndole algo. Estos señores acaban de destapar el verdadero problema. De nada nos va a servir tener esta histeria TIC, esta euforia TIC, si no rematamos la última milla. Y entonces, ¿qué hacemos desde las regiones? ¿Qué podemos proponer? ¿Cuál es su desafío? Bueno, yo creo que en este momento el gran desafío es que los gobernantes actuales, que apenas llevan 120, 130 días, entiendan la importancia y la necesidad de las tecnologías en sus regiones. Ese creo que es un primer punto y una primera labor que vamos a acompañar al ministro David Luna a ir región por región a que ellos puedan entender. No es fácil que se entienda, no es fácil que se entienda, no es fácil que se dedique el tiempo suficiente a hacerlo, pero una vez se entiende, pues más fácilmente podemos llegar desde el gobierno nacional con inversión para poder generar mayor infraestructura y desarrollo regional. Me refiero al desarrollo regional en términos de, por ejemplo, de el desarrollo urbano-rural, que estamos hablando ahora en épocas donde se avecina la firma de la paz y el posconflicto. La tecnología juega un papel importante en el desarrollo y la conectividad regional, urbano-rural. Entonces, ahí vamos a tener una labor importante desde las regiones y, por supuesto, pues aplaudo las iniciativas que se han hablado hoy. Yo creo que logrando dos de esas que mencionaban ahora del ente regulador convergente es importante. El tema de la regulación nacional en los planes de ordenamiento territorial, una sola para todo el país en términos de infraestructura. Y bueno, y algo que me parece que no tenía conocimiento y veo que aquí está impedido el doctor Lara y el doctor De Luque para hablar de
tecnología porque tuvieron una experiencia previa de 10 años o no sé cuántos años, durante 2 años están impedidos, pues me parece que es un conocimiento que durante 2 años no podemos perder, que tenemos que aprovechar. ¿Cómo no vamos a aprovechar esto en este momento? Entonces tenemos que hacer más debates, ya que están impedidos, pero sí pueden estar aquí en este pequeño debate, como decía el doctor Carlos Núñez, fuera del Congreso. 3 conclusiones de este panel para rematar. Una, es evidente que la solución está en manos de estos líderes legislativos. 2, que el país está viviendo en la caverna digital, hay que sacarlo de ella para rematar esos grandes momentos que los señores, que este universo se ha inventado. Y 3, que este foro sirve para algo muy importante, doctor Núñez, y es para presentar en sociedad a un instituto y lograr un proyecto de ley que, aunque ellos se tengan que declarar impedidos, podrían convertirse en unos grandes asesores de ese texto para lograr algo que al final del ejercicio le va a servir mucho a los ciudadanos. Señores, a mí me dieron hasta las 12:30, son las 12:25, ustedes son muy amables, muy queridos, creo que dejaron más preguntas que respuestas, que nos iremos dando como psicoanalistas cada uno de los nativos digitales o de los que pretendemos serlo en las redes sociales. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias.